Nos vamos a tomar lectura de la palabra. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos en ese pasaje? Amén. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice la palabra del Señor de esta manera. Yo lo leo, ustedes lo leen mentalmente. Amén. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. ¿Qué tal si elevamos unas palabras de oración? Que sea el Señor que hable a través de este servidor, que sea su mensaje a través de su palabra. Que sea el Señor el que hable a nuestras almas. ¿Cuántos estamos necesitados del Señor? Uno necesitado que levante en esta mañana su clamor. Soberano Dios y Padre Celestial, estamos en esta mañana, Señor, necesitados de ti, Jesús. Habla a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones, Padre amado. Yo necesito de ti, Señor, al igual que este pueblo, Señor, que se ha reunido en esta mañana. Hay necesidad de ti, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Tome asiento, mi querido hermano. Sufrimiento y humillación de Dios. Vamos a hablar sobre el sufrimiento y humillación de Dios. El centro de nuestra fe es Dios. Amén. Sufrimiento y humillación. Para poder comprender estas dos palabras en lo que se refiere a Dios, debemos de agregar una conexión, algo que establezca una unión como tal. Un punto de inicio que conecte tal mensaje. Para ello hay una palabra que conecta con la realidad que vivimos o con la realidad que vivió Jesús. Pasión. Dios tuvo pasión, un deseo intenso de amor apasionado y de padecimiento ante un destino inaludible. Algo que realmente, cuando hablamos de esto, inaludible, es algo que no se puede evitar. Amén. Es algo que no se puede evadir. El primer acto de la historia que demuestra esa pasión no es el prendimiento. Cuando hablamos de prendimiento, no es la captura como tal del Señor. Esa pasión se demuestra cuando Jesús se decide subir a Jerusalén. Su pasión por el reino de Dios, el sanar a los enfermos, la liberación de los oprimidos, el tener que enfrentarse a Jerusalén, a la injusticia, a los fariseos y a los escribas, tomando decisiones de contradecir a Dios, de hacerlo caer, de dañar su testimonio. Eso era lo que pretendía el Señor Jesús en ese momento. Hablar de su palabra sin importar quién o qué persona quisiera interrumpirla. Hasta este punto, el mensaje de Jesús no difiere de otros hombres que han luchado por la libertad y se han enfrentado a sabiendas con la muerte, como lo fue Daniel. Daniel,
un hombre de ejemplo en cuanto a lo que es mantenerse en Dios. Subía y oraba a la ventana, se mostraba ante Dios constantemente. Incluso llegó a sufrir, ir al calabozo, ir a lo más profundo, sin importar al enfrentar la muerte. Pero en el caso de Jesús sobreviene algo a primera vista incomprensible. La noche de su captura fue al huerto de los olivos. Tomó a 3 de sus apóstoles y empezó a sentir horror y angustia. En Marcos capítulo 14 versículo 33 dice de la siguiente manera: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Me muero de la tristeza, les dijo, y les pidió que estuviesen en vela con él. Otras veces había pasado Jesús noches enteras en solitario, en oración con Dios. Ahora por primera vez no quería estar a solas con Dios. Busca protección. Ella ahí la constante permanece en vela, le dice a Pedro y a Jacobo y a Juan. Entonces nace esa pregunta, una pregunta que radica lo que hoy hablamos. ¿Protección de quién? ¿De qué busca Jesús protección? Es ahí cuando nace su plegaria que suena a demanda. Marcos 14:36: aparta de mí esta copa, ahórrame este sufrimiento. Pero su súplica, la súplica de Jesús, no fue escuchada por su Padre. En otros momentos la constante era en Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. Realmente nunca nos podremos acostumbrar a lo que Dios padeció. Aquí en cambio parece como si la unión entre Cristo con Dios se rompiese. En un momento la unión con Dios depende de un Nilo. En otras versiones la palabra de Dios dice lo mismo que acabamos de leer en Marcos 14:36. Dice: pero no se haga, depende de un pero no se haga lo que yo quiera o lo que yo quiero, sino lo que tú quieras hacer. La súplica de Jesús, rechazada por el silencio de Dios. Esa súplica, rechazada por el silencio de Dios, comienza su pasión expiatoria, borrar las culpas de cada uno de nosotros. Su sufrimiento por Dios, de seguro que está presente el simplemente horror humano, el miedo humano, el dolor. No podemos afirmar que porque era hijo de Dios no pudo haber sentido miedo, no pudo haber sentido horror, temor. Tampoco que era una persona vulnerable ante el dolor físico y la muerte inminente. Él era un humano. Él era, aunque era Dios, estuvo en esta carne y sabía que se sentía sentir dolor. Realmente lo que se apoderaba de Jesús y desgarraba su alma es el miedo de que Él, el Hijo que amaba al Padre,
como nunca nadie le había amado, sea abandonado por su padre. No teme por su vida, aunque sabe que es la vida, aunque sabe que es el horror, aunque sabe que es el dolor. Él no teme por su vida, teme por Dios y por su reino. Aleluya. El verdadero suplicio es el sufrimiento por Dios. El abandono de Dios es la copa que ha de beber Jesús. El silencio de Dios es más que un silencio mortal. Es la noche oscura del alma. La lucha en el Monte de los Olivos tiene tres connotaciones o tres preguntas que nos podríamos hacer en esta mañana. ¿Lucha con quién? ¿Consigo mismo? ¿Con la muerte? Realmente, más que todo esto, es la lucha con su experiencia con Dios. De ahí la agonía que soportó por amor, por esa entrega amorosa. En el Calvario, un grito desesperado de Dios. Marcos 15:34 dice de la siguiente manera: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Hasta qué punto esa pasión de Dios ha llevado a tomar decisiones tan drásticas? ¿Hasta qué punto? Nunca podremos acostumbrarnos, por terrible que resultó aquel momento. Este grito es vital para nosotros. Este grito es vital para reconocer quién murió en la cruz y por qué lo hizo. Es la realidad viva en el Calvario. Es la fe que tenemos asentada. Es la pasión entregada en el sufrimiento. Aleluya. Lo que Cristo temía, aquello por lo que luchó constantemente en el huerto y por lo que rogó al Padre, ocurrió en la cruz. Cristo soportó el abandono de Dios. En Él quedaba solo y en el que nadie, absolutamente nadie, podía interceder. En esta mañana usted está viendo el sufrimiento del que adoramos, del que glorificamos, del que exaltamos. Ese es tu Dios. ¿Por qué Dios lo abandonó? ¿Por qué Dios abandonó a Jesús? Por amor a nosotros, por ti y por la muerte que Él experimentó rotundamente. ¿Por qué hizo eso Dios? Por amor a nosotros, como acabo de decir. Solo para que cada uno de los que estamos aquí pudiéramos tener una salvación. Hebreos 2:9 dice de la siguiente manera: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dios entregó a su Hijo por nosotros, para que se convirtiera en el hermano de los abandonados y los llevara a Dios. Mateo 9:36 dice: y a ver la multitud, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. El centro de la fe, el centro de la fe se encuentra esa pasión.
Y en el centro de esa pasión se encuentra esa experiencia de abandono de Dios. El Cristo que ama con pasión. El Cristo perseguido. El Cristo solitario. El torturado. El que sufre en silencio de Dios. El que sufre el silencio de Dios. Es nuestro hermano. Es nuestro amigo. Aquel que todo se le puede confiar. Porque conoce qué es el sufrir. Porque conoce qué es el dolor. Ese es nuestro Dios. ¿Sabes la connotación de lo que es esto del sufrir? Una palabra tan sencilla, pero tan poco expresada. Porque muchas veces el ser humano no la puede padecer. Son pocos los que cuentan lo que es sufrir, pero sufrir como sufrió Dios, nadie, absolutamente nadie lo puede hacer. Juan y Pablo afirman que Dios lo entregó por nosotros, por amor nuestro, pero además esa fue la voluntad del Hijo. Él tomó una decisión radical que hasta el día de hoy trasciende. Gálatas 2:20 dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Dios que ama con pasión, que sufre con pasión. Si Cristo sufre la muerte, su Padre sufre la muerte con Él. Si el Hijo muere en la cruz, en abandono de Dios, Dios Padre sufre su abandono del Hijo. Ambos sufren, aunque de maneras distintas. Cristo sufre la muerte. Dios sufre la muerte del Hijo. Así la muerte de Jesús le afecta a Dios mismo. Si Dios Padre estuvo en Cristo, entonces el sufrimiento de Cristo es el sufrimiento de Dios. Y también Dios experimenta la muerte en la cruz de Cristo. Un Dios que se hizo humano. Dios nos acompaña, sufre con nosotros. A donde vaya Cristo, con Él va el Padre. Por tanto, en la entrega del Hijo implica la entrega de Dios. Juan 14:9 dice: Jesús le dijo a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora bien, mi querido hermano, ya usted tiene una idea del padecimiento de Dios. Ahora bien, hemos hablado del sufrimiento de Dios y su humillación es la estocada final, para ejemplo, al mundo. El sufrimiento, la encarnación y la muerte son el estado más grande de humillación de Jesús. El solamente venir a este mundo, sufrir, hacerse humano y morir, es la estocada final para esta humanidad. Esa es la humillación de Dios. La humillación es el conjunto de estos tres abajamientos, es decir, de estas tres limitaciones. Con esto Dios
nos demuestra el ejemplo más completo de lo que es sufrir y humillarse ante una humanidad que no es sabia para expresar con claridad cuán gran importancia somos para nuestro Dios. Nuestro Dios vino a este mundo a dar ejemplo de lo que es sufrir y humillarse ante Dios. Así que no hay excusa, desde el que está más atrás en la banca hasta el que está aquí sentado. En esta mañana no hay excusa. No hay excusa alguna para cada uno de nosotros en querer justificar nuestras acciones. Hoy en día queremos justificar nuestras procedencias, nuestra manera de actuar, cuando tenemos por medio de la palabra que Jesús experimentó todo, y como Él lo experimentó, hoy podemos ser ejemplo y somos ejemplo de que nosotros también podemos ser verdaderamente hijos de Dios. Se nos ha olvidado pero hay algo importante. No todo es color de rosa. No todo es bonito. En 1 Samuel 2:27 hasta el versículo 29 dice la palabra del Señor: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Escucha el 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Engordaos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. No todo es color de rosa, pero aún así esta humanidad no le basta con el ejemplo de Dios. Hoy usted y yo no podemos pagar el sufrimiento que padeció nuestro Dios en la cruz. Tú no puedes entregar tu vida por un ser querido, ni yo por aquellos que ya han partido. Lo único que nos queda es la humillación, aquellas limitaciones que sí podemos padecer por amor a nuestro Dios. Pero ¿sabe cuál es el detalle? ¿Cuál es el detalle en esta mañana? Pero la palabra humillación en el día de hoy solo es un eco resonante que ni el mundo ni la iglesia atendemos. Estamos como Elí, atendiendo nuestras propias necesidades. Nos pasamos nuestra vida doblegando la carne, saciando nuestra carne, mirando nuestra necesidad, cuando realmente un ejemplo de ello fue que el mismo Dios la traspasó en la cruz. Qué gran humillación. Nos cuesta levantar nuestras manos.
y levantarlas del necesitado, cuando Dios las traspasó en la cruz. Nuestro Dios solo está pidiendo una cosa: humillación. Nuestro Dios solamente está pidiendo un pueblo humillado, que no sea como Elí, que pretendemos quitarle lo que es de Dios. Hoy nos hemos limitado a darle a Dios lo que nace de nuestro corazón, pero realmente no somos distintos a lo que fue Ofni y Finez. No procuramos agradar a Dios. Lo principal para ellos eran sus propios deseos, alimentar la carne y robar lo que era de Dios. No somos distintos a ellos. Hoy pretendemos que por solo venir a un culto, déjenme hablarlo de esta manera, puede que suene muy duro, que solamente por venir a un culto, levantar nuestras manos, decir santo, 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 estamos agradando a Dios. Tan bajo hemos llegado que nuestra adoración ya tiene un límite. Tan bajo hemos llegado que le ponemos límite a la adoración de Dios, que solamente pretendemos escuchar palabras bonitas, que solamente pretendemos escuchar a alguien que hable, cuando nuestra adoración debe venir de nuestro corazón. ¿Qué tanto te estás humillando ante Dios? ¿Qué tanto le estás entregando a tu Dios? Has mirado tu vida y solamente miras placer en ella. Solamente miras placer en tu vida, porque el mundo nos enceguece. Mira el cielo en esta mañana. Mira aquel que sufrió por ti y por mí. Todo lo que padeció fue la cruz, en silencio. Padeció en silencio, se humilló, siendo el rey de todo, solamente para venir a darnos una salvación que hoy el mundo desprecia, que hoy el mundo no atiende, que ni la iglesia hoy atiende, porque le hemos dado prioridad a las necesidades del mundo. ¿Qué quieres entregarle a Dios en esta mañana? ¿Qué tienes para entregarle a tu Dios en esta mañana? Hoy vivimos una realidad Hoy vivimos una realidad. Qué triste es ver esto. Pero miramos hombres, miramos la expresión de los hombres, miramos la necesidad de nosotros, miramos lo que está al frente. Pero mira a tu Dios, que se fijó por ti, se fijó por ti, se fijó por mí. Y no importó. Y no importó ir hasta la cruz, sabiendo lo que eras tú y lo que éramos yo. Así que en esta mañana, ¿qué tienes para ofrecerle a Dios? Yo sé que no tenemos nada para ofrecerle a Dios. No hay nada en nosotros que a Dios le agrade. Pero si hay algo en especial.
está en estas rodillas. A Dios le encanta ver a sus hijos humillados. ¿Será que en esta mañana hay alguno? ¿Y sabe qué le voy a decir en esta mañana? De parte del Señor. Venga mi pastor acá. Venga mi pastor. Vengan muchachos. Nosotros no somos nada más que simples servidores de Dios. No mire a los hombres. Mira a tu Dios en esta mañana. ¿Sabe qué? Humillémonos en esta mañana. Solo Él se merece la gloria, la honra y la alabanza. ¿Será que hay un pueblo en esta mañana que venga a este lugar y se humilla ante su Creador? Hoy nosotros nada más podemos demostrarle a nuestro Dios con nuestras rodillas que somos simplemente humanos, que cometemos errores. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Jonás 3:6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. ¿Sabe, mi querido hermano? Debemos de humillarnos ante nuestro Dios. ¿Qué importa? ¿Qué importa nuestro estado? ¿Qué importa nuestro nivel educativo? Nuestro estatus. El mismo rey de Nínive se humilló porque sabía quién era Dios. ¿Será que hay una iglesia en esta mañana que quiera venir hasta este lugar? ¿Cuánto tienes para darle a Dios si no vienes a este lugar? Oiga, mi querido hermano, ¿qué tienes para darle a Dios que no te humillas? Si ve que tan enceguecido, tan duro tenemos nuestro corazón. Si hay alguno que haya entendido este mensaje, sabe muy bien que ninguno de nosotros tenemos nada para darle a nuestro Dios. Simplemente unas rodillas doblegadas, entendiendo y comprendiendo que Él es el único Rey, que es el único que debemos de adorar, que es el único, aleluya. Doblega en esta mañana tu alma. Humíllate ante Dios. Dios ya padeció por ti y por mí. Ya padeció. Ya sufrió. Hizo lo más duro por ti y por mí. A ti solamente te queda y a mí humillarnos ante Él. Alguien que lo adore en esta mañana. Alguien que duele su vida en esta mañana. Aleluya. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí.